Este video contiene un ser que no obedece, no pide permiso y no necesita aprobación. Puede salvar un avión, sabotear los Juegos Olímpicos, predecir un terremoto y despedir a un profesor. Duerme 16 horas al día y luego cambia la vida de alguien. No es un superhéroe, es un gato. Este video contiene 100 datos asombrosos sobre los gatos que te harán reír, exclamar, rascarte la cabeza y gritar, «¡Esto no puede ser!». Pero, por desgracia, sí puede. Aquí estará todo: el antiguo Egipto, los espías de la Guerra Fría, gatos alcaldes, gatos testigos, gatos filósofos e incluso gatos que han superado el sistema. ¿Crees que conoces a los gatos? Después de este video, ya no estarás tan seguro. ¡Vamos allá! Hecho número 1. Los egipcios no simplemente amaban a los gatos, los adoraban. En el antiguo Egipto, el gato no era solo una mascota, era un símbolo de gracia, protección y de la diosa Bastet misma. Matar a un gato podía resultar en una sentencia de muerte, y esto no es una exageración. Los arqueólogos han encontrado momias de gatos enterradas con el mismo cuidado que las de personas nobles. Muchos egipcios incluso se afeitaban las cejas como señal de luto por un gato fallecido, y así andaban hasta que les volvían a crecer. Un antiguo papiro menciona que un ejército se retiró de una batalla para evitar dañar a los gatos que se encontraban en la zona de combate. La lógica era simple: dañar a un gato significaba ofender a la diosa. ¿Y quién quiere voluntariamente problemas con una diosa? Hecho número 2. Los gatos salvaron la Edad Media temprana de una plaga de roedores, pero no se les dio las gracias. En la Europa de la Alta Edad Media, los gatos fueron inicialmente tolerados, pero más tarde se les empezó a sospechar de brujería. Los gatos negros sufrieron particularmente, se creía que podían susurrar conjuros. El problema era que cuantos más gatos se quemaban, más se multiplicaban las ratas y los ratones. Una paradoja: después de esas purgas surgieran hambrunas y enfermedades. La naturaleza parecía gritar: «¡Devuelvan a los trabajadores sanitarios de cola!». Pero la gente no escuchaba. Solo con la llegada de la verdadera peste, la muerte negra, cuando quedó claro que los roedores propagaban la enfermedad, la actitud hacia los gatos cambió repentinamente. ¡Ay! ¡Cuántas vidas y cosechas se podrían haber salvado si se hubiera creído en los gatos antes! Hecho número 3. Los emperadores de Japón regalaban gatos como muestra de su mayor favor. Durante el período Heian, aproximadamente en el siglo IX, la aristocracia japonesa estaba enamorada de los gatos. Un emperador incluso escribió un poema sobre su gato, algo así como: «Es como una niebla blanca, que guarda mi rollo». Los gatos se mantenían en el palacio, a veces llevados en jaulas como adornos raros. Un emperador podía regalar un gato a un funcionario importante, y esto se consideraba no solo un lujo, sino una señal de completa confianza. Se dice que incluso hubo casos en que los gatos fueron incluidos en las crónicas de la corte y recibieron títulos. Sí, títulos. Algunos nacían campesinos, otros varones y algunos gatos varones. Hecho número 4. Un gato casi impide el descubrimiento de América debido a su pasión por el pescado. Antes de su primer viaje en 1492, Cristóbal Colón aprobó personalmente una lista de animales que serían enviados en los barcos. Entre otros animales, se incluyeron varios gatos para cazar ratas. Todo iba bien hasta que un gato particularmente ágil olió pescado escondido en la bodega y escapó. Los otros gatos lo siguieron y se produjo una verdadera cacería. Uno de los marineros cayó por la borda intentando atrapar al gato fugitivo. Colón escribió más tarde en su diario: «Los animales a bordo muestran carácter». Una traducción menos diplomática sería: «Dame ya ese maldito gato». Hecho número 5. Los gatos fueron utilizados con éxito en operaciones de reconocimiento durante la Primera Guerra Mundial. En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, los gatos no se limitaron a cazar ratas en las trincheras. Algunos de ellos participaron en operaciones militares reales. Los británicos, por ejemplo, entrenaron a los gatos para detectar fugas de gas venenoso. Los animales tienen un olfato mucho más fino que los humanos. Empezaban a inquietarse o intentaban escapar incluso antes de que los humanos notaran algo.
Los franceses, por otro lado, intentaron utilizar a los gatos como exploradores silenciosos. Les ataban micrófonos o notas y los enviaban a través de territorio neutral. No sabemos cómo los gatos evaluaron su participación en las hostilidades, pero los historiadores consideran que su contribución está subestimada. Por cierto, había una historia. Una vez, en el lado francés, un gato entró en un búnker con una nota alrededor del cuello. Este gato se llamaba Napoleón, ahora se llama Alberto. Él nos eligió. Tu turno. Los franceses se rieron a carcajadas, llamaron al gato agente doble y se lo quedaron. Alberto vivió hasta el final de la guerra, recibió una medalla y un plato personal en el comedor. Simplemente no pregunten quién lo lavaba. Hecho número 6. En Francia, los gatos una vez se encontraron en el banquillo de los acusados, literalmente. En el siglo XV, Europa experimentó un periodo de pensamiento ilógico. Esto fue particularmente evidente en Francia, donde el tribunal de la ciudad de Talent, región de Borgoña, consideró un caso contra los gatos. La acusación fue complicidad masiva en brujería. El juicio duró varios días. El veredicto fue que un grupo de gatos, negros como se puede imaginar, eran culpables de ayudar a las fuerzas demoníacas. El castigo, la quema en la hoguera. Según las descripciones, el espectáculo no causó horror, sino molestia entre los ciudadanos. Bueno, ¿qué saben? Solo maullaban. Este fue un caso raro en el que el tribunal actuó de manera absurda, mientras que la multitud deseaba el sentido común. Hecho número 7. En Londres, en el año 1664, mucho antes de Sherlock Holmes, vivía un zapatero llamado John Felton, que se hizo famoso gracias a su gato. Después de un robo en su casa, la policía examinó la escena y notó que el gato solo estaba inquieto cerca de una esquina. Allí encontraron una bolsa de joyas escondida. Resultó que el ladrón había regresado a la casa disfrazado de trabajador y había escondido el botín. El gato, que obviamente tenía un desarrollado sentido de la propiedad, delató el escondite arañando constantemente las tablas. La historia entró en las crónicas como el primer caso registrado donde un animal ayudó en la investigación. Y sí, al gato finalmente se le permitió dormir en las botas de su dueño, sin restricciones. Hecho número 8. En Japón, existe una isla dedicada exclusivamente a los gatos, y no es una broma. Desde el siglo XVIII, los pescadores de la isla de Ainoshima comenzaron a alimentar a los gatos para proteger sus capturas de los ratones. Inicialmente había alrededor de 10 gatos. Luego, su número aumentó a cientos. Finalmente, los gatos se apoderaron de la isla. Convirtiéndose en residentes de pleno derecho, se asentaron libremente en todo el territorio. La gente no los expulsó, por el contrario, los declararon símbolo no oficial. En el siglo XX, Ainoshima se convirtió en un imán turístico. Los visitantes adoraban este reino felino. Hoy en día, hay más gatos que personas viviendo en la isla, y, notablemente, ninguno de ellos paga impuestos. Hecho número 9. Un gato casi arruina las relaciones diplomáticas entre Francia y Gran Bretaña. En 1898, un diplomático francés llegó a Londres con una misión importante, acompañado de un gato persa blanco como la nieve. Al llegar al palacio de Buckingham, el animal escapó y se dirigió a los aposentos del príncipe de Gales. Allí logró causar un gran desorden, rompió vajilla, pisoteó documentos y ensució un guante. Se produjo un escándalo internacional. La parte francesa se sintió ofendida, la británica disgustada. Finalmente, encontraron al gato, lo alimentaron, lo sentaron en un cojín de terciopelo y se lo devolvieron como un huésped de honor. Desde entonces, el príncipe de Gales siempre verifica si la puerta está cerrada. Hecho número 10. Un gato se convirtió oficialmente en alcalde, y nadie lo disputó. En el año 2012, en la ciudad de Talkeetna, Alaska, un gato llamado Stubbs se convirtió en el alcalde honorario. Fue elegido como una broma, cuando los residentes estaban descontentos con todos los candidatos propuestos. Dijeron, que sea un gato, y un gato se convirtió en alcalde. Stubbs trabajaba en su oficina, recibía a los turistas, bebía agua con hierba gatera de un vaso y una vez incluso sobrevivió a un ataque de un perro. Los ciudadanos lo adoraban, no mentía, no subía los impuestos y no causaba escándalos. Después de la muerte del gato en el año 2017, muchos sugirieron,
Elegir solo animales. Bueno, ¿por qué no? Si ves en esto a tu alcalde ideal, escribe en los comentarios cómo llamarías a tu gato alcalde. Hecho número 11. La tumba de gato más antigua descubierta tiene 9.000 años de antigüedad. En la isla de Chipre, en 1997, los arqueólogos desenterraron un entierro notable. Un humano y un gato enterrados juntos. La antigüedad es de aproximadamente 9.000 años. El gato era claramente doméstico. Su esqueleto yacía cuidadosamente, sin signos de violencia, junto a un cuenco de piedra. Teniendo en cuenta que en Chipre no había gatos salvajes en esa época, el animal fue traído intencionadamente. Esto convierte al entierro en la prueba más antigua de amistad entre humanos y gatos. Sí, incluso los antiguos entendían quién era el verdadero dueño del sofá. Hecho número 12. En la antigua Roma, en el siglo I antes de nuestra era, una ley sobre impuestos a los animales domésticos fue abolida gracias a los gatos. Un cónsul romano propuso un nuevo impuesto sobre las mascotas, argumentando que, como vivían bajo el mismo techo que las personas, debían pagar impuestos. Esta propuesta causó un descontento significativo entre los romanos, especialmente entre las mujeres ricas que tenían gatos como símbolo de estatus. Las mujeres organizaron una protesta en el foro, apareciendo con sus gatos. Una manifestante incluso se envolvió en ovillos de lana y se negó a comer hasta que se derogara la ley. El Senado cedió a la presión. La ley fue derogada después de 3 días, el cónsul renunció y los gatos mantuvieron su estatus exento de impuestos. Permanecieron libres de impuestos, como corresponde a los dioses. Hecho número 13. Napoleón Bonaparte sentía una profunda aversión por los gatos, y los gatos le correspondían. Los historiadores coinciden. Napoleón tenía un miedo patológico a los gatos. Según los relatos de la época, una vez saltó de su silla al ver un gato durmiendo, como si hubiera visto un fantasma. En su cuartel general, esto se convirtió en motivo de bromas. Los soldados dejaban entrar un gato negro en la tienda del general y observaban cómo el gran conquistador saltaba en pánico. Curiosamente, según los biógrafos, los gatos, como si sintieran su miedo, intentaban acercarse a él. Uno incluso se metió en su bota, al amparo de la noche. Quizás fue una venganza personal por toda Europa. Hecho número 14. Los gatos ayudaron a los marineros a cruzar medio mundo y a sobrevivir. En la época de los grandes descubrimientos geográficos, los gatos fueron oficialmente incluidos en las tripulaciones de los barcos. Su tarea principal era cazar ratas, que dañaban las jarcias, consumían las provisiones y propagaban enfermedades. Pero su papel fue más allá del control de plagas. Los gatos se convirtieron en una especie de amuletos de la suerte. Los marineros creían que los gatos podían sentir las tormentas y aconsejar sobre si era conveniente izar las velas. Algunos capitanes incluso registraban el comportamiento de sus gatos en los diarios de a bordo. Un capitán holandés, por ejemplo, dispuso en su testamento ser enterrado no con su pipa, como era costumbre, sino con su ronroneante contramaestre, su gato Hannibal. Y así se hizo. Hecho número 15. Un gato entró en la tercera dirección del Comité de Seguridad del Estado y se quedó a vivir allí. A principios de los años 60 del siglo pasado, en la época dorada del espionaje, un gato entró por su propia cuenta en uno de los edificios moscovitas del Comité de Seguridad del Estado. Intentaron echarlo, pero él volvía insistentemente. Un día alguien le dejó un trozo de salchicha y el gato se quedó para siempre. Le pusieron el nombre de Stirlitz. Stirlitz se sentaba en los alféizares de las ventanas, miraba dentro de los despachos y tenía la costumbre de echarse exclusivamente sobre las maletas de los agentes recién llegados. Con el tiempo, lo incluyeron en un registro no oficial, objeto de control encubierto. Curiosamente, el gato superó todos los niveles de acceso. Y aquí hay un dato extra. Dicen que Stirlitz una vez salió a la calle y regresó con un gatito. Se rumorea que era un nuevo agente reclutado. Y los oficiales del departamento contiguo incluso escribieron un informe. El objeto SH-01 actúa con una iniciativa sospechosa. Se requiere observación. Pronto al gatito también le pusieron un apodo: Müller. Hecho 16. Un gato como posible causa de la ejecución de María Estuardo.
En el siglo XVI, durante un período de intenso conflicto político entre Inglaterra y Escocia, en un interrogatorio se mencionó que la reina María Estuardo tenía una criatura diabólica en sus aposentos. Se referían a un gato negro que la acompañaba en muchos viajes. Los protestantes ingleses usaron esto como argumento adicional, sugiriendo un vínculo entre tener un gato y la brujería. Si bien el gato no era una prueba oficial, los rumores sobre un apego especial a una bestia satánica sirvieron de base para varias acusaciones. Menos de 2 años antes de la ejecución de María, el gato desapareció sin dejar rastro. Hecho número 17. Los gatos fueron testigos del gran incendio de Londres y algunos fueron registrados en las crónicas. En el año 1666, Londres sufrió una catástrofe. Un terrible incendio destruyó más de 13.000 casas. Entre los supervivientes había gatos que fueron salvados junto con sus familias. Un testigo mencionó una bestia negra y ennegrecida que una mujer llevaba bajo su ropa mientras corría por las calles. Más tarde, una crónica describió por separado a una gata llamada Magic. Regresó a su casa una semana después del incendio y se acostó sobre las ruinas donde antes estaba la estufa. Se dice que todos los vecinos la alimentaban, considerando que ahora era la guardiana de la ciudad. Hecho número 18. El zar Pedro el Grande respetaba a los gatos, pero solo a los que trabajaban. En Rusia, durante el reinado de Pedro el Grande, los gatos fueron oficialmente llevados al Palacio de Invierno para combatir las ratas. El monarca mismo ordenó traer gatos cazadores de Kazán, donde habitaba una raza con reputación de cazadores insuperables. Los animales se adaptaron rápidamente a los aposentos imperiales, y pronto se les cuidó casi tan bien como a los trabajadores de la cocina. Sin embargo, Pedro no toleraba la pereza. Un gato podía permanecer en el palacio solo si cazaba ratones. Si no lo hacía, era expulsado. Por lo tanto, incluso entre las mascotas maulladoras no había lugar para los holgazanes. Hecho número 19. La visita del presidente Richard Nixon a China en 1972 tuvo un giro inesperado. La histórica reunión del presidente Richard Nixon con representantes chinos se desarrolló según lo previsto hasta que apareció un gato en la sala de negociaciones. El animal entró en la sala, saltó sobre la mesa y se frotó contra la solapa de Mao Zedong. Todos se quedaron paralizados. Nixon, manteniendo la calma, acarició al gato. Mao Zedong comentó: «Un gato que no caza ratones sigue siendo bueno si es hermoso». Esta era una cita de un proverbio chino antiguo. La tensión disminuyó y la conversación continuó en un ambiente más relajado. Curiosamente, el gato nunca fue encontrado después. Un verdadero diplomático. Finalmente, una pequeña historia. Los periodistas que acompañaban a la delegación bromearon más tarde diciendo que era un agente encubierto con un exterior esponjoso. Un fotógrafo juró haber visto al gato mirar hacia atrás 3 veces antes de entrar en la sala, comprobando su retaguardia. Un sinólogo admitió en sus memorias: «Fue la participante más carismática de la reunión». Hecho número 20. La gata cosmonauta a menudo olvidada. En 1963, Francia envió un animal al espacio, un hecho poco conocido, una gata llamada Felicette. Ella se convirtió en la primera gata cosmonauta del mundo. Felicette pasó 15 minutos en ingravidez, regresó con éxito a la Tierra e incluso soportó el aterrizaje. Los científicos monitorearon su estado, colocando electrodos en su cabeza. Felicette se mantuvo tranquila, no maulló y no exigió pescado. Su prueba se consideró exitosa. Sin embargo, después de la misión, el animal fue sacrificado, en nombre de la ciencia. Un monumento a ella apareció solo 50 años después, gracias a los esfuerzos de estudiantes y amantes de los gatos de todo el mundo. Si no habías oído hablar de Felicette antes, demuéstrale tu respeto. Los héroes también tienen cola. Hecho número 21. Un gato causó despidos masivos en una fábrica soviética. En 1978, un gato rayado apareció en una fábrica de defensa cerca de Omsk. Los trabajadores lo alimentaban, dormía sobre las piezas y participaba en todos los descansos. Un día, apareció en una fotografía oficial del equipo ensamblado justo en el artículo destinado a la exportación militar.
La foto, que mostraba un cohete con un gato en una pose de esfinge a su lado, fue enviada a Moscú. La orden llegó rápidamente. El fotógrafo fue despedido, el jefe de taller recibió una reprimenda y el subdirector fue degradado. ¿Y el gato? El gato simplemente se mudó a otro taller y continuó su carrera ahora sin cámaras. Hecho número 22. El gato más rico de la historia heredó $1.800.000. En 1997, en Gran Bretaña, falleció la multimillonaria Blackwell. Su testamento fue una sorpresa. La mayor parte de su fortuna la dejó a su gato, Blackie. Él recibió una casa propia, personal de servicio, una cuenta bancaria y acceso vitalicio a salmón fresco. Los familiares estaban furiosos, pero la ley estuvo del lado del gato, o mejor dicho, del fondo creado en su honor. Blackie vivió hasta una edad avanzada, sin dar ninguna entrevista ni participar en política. Fue un gato con mucha suerte. Hecho número 23. Los gatos pueden detectar el cáncer y otras enfermedades por el olfato, y ya han salvado vidas en más de una ocasión. A principios de los 2000, un gato llamado Oscar trabajaba en un hospital americano. Trabajaba, no es broma. Vivía en una sala de hospicio y de alguna manera sentía cuando a un paciente le quedaba menos de 24 horas de vida. Se acercaba, se acostaba a su lado y poco después los médicos registraban la muerte. Al principio, los médicos pensaron que era coincidencia. Luego comprendieron. El gato percibía un cambio en la química del cuerpo. Oscar se convirtió en un asistente no oficial de las enfermeras y un faro psicológico para los familiares. Posteriormente, los científicos descubrieron que los gatos realmente detectan enfermedades a través del olor de la piel. Ahí tienen, un médico ronroneante. Hecho número 24. Los gatos trabajan oficialmente en los museos, con permiso y horario. El Hermitage de San Petersburgo no sería el mismo sin sus gatos. Desde el siglo XVIII viven en los sótanos y pasillos, cazando ratones y protegiendo las colecciones de los roedores. Ahora tienen personal, un curador, una cocina especial e incluso pasaportes. Cada gato tiene su propio nombre, horario de alimentación y tarjeta médica. Algunos hacen guardia en la entrada, recibiendo a los turistas. Hay quienes se comportan con especial inteligencia, duermen solo en las copias, no tocan los originales. En los años 2000, el Hermitage incluso realizó una exposición, El gato en el arte, no sobre los gatos, sino desde el punto de vista de los gatos. Hecho número 25. Una gata casi arruina el concierto de Elvis Presley, pero terminó saliendo a saludar al final. En 1958, durante una presentación en vivo de Elvis en Memphis, una invitada peluda y blanca, una gata, apareció inesperadamente en el escenario. Recorrió los micrófonos, se frotó contra la pierna del bajista y se acomodó junto al amplificador. La seguridad intentó retirarla, pero el público ya coreaba, ¡déjenla! Elvis se rió, se sentó junto a la gata y tocó un blues improvisando, la letra como diciendo, «Esta dama sabe de espectáculos». La gata permaneció hasta el final del concierto e incluso salió a saludar con los demás. Se la vio durante varios años después en el mismo club, convirtiéndose en una especie de leyenda local. Por cierto, hay una anécdota. Esta gata se llamaba Miss Meowfis. Se decía que pertenecía a la dueña del club, pero siempre escapaba cuando oía una guitarra. Decían que arañaba las puertas si la música no le gustaba. Una vez, supuestamente, incluso mordió un cable durante la actuación de un cantante rival. Elvis, según los rumores, más tarde dijo, «Es mi primera fan con bigotes». Hecho número 26. Gatos y ajedrez. Garry Kasparov culpó a un gato por su derrota. Durante una partida en 1994, Garry Kasparov perdió una partida contra un gran maestro poco conocido. Más tarde, en una entrevista, mencionó que durante su preparación fue constantemente distraído por un gato que vivía en el hotel. El animal saltaba al alféizar de la ventana y miraba fijamente el tablero de ajedrez, como si analizara las jugadas. «Sentí su mirada sobre mí. Claramente sabía que iba a cometer una tontería», dijo Kasparov. Después de este incidente, el gran maestro comenzó a elegir habitaciones sin animales, aunque, según los rumores, una vez rompió su regla, por un gatito que dormía en su bolsa de ajedrez. Hecho número 27.
En el año 2002, en un barrio de Brooklyn, Nueva York, ocurrió un suceso inusual. Un hombre robó una tienda de comestibles y huyó a los patios traseros. La policía lo buscó durante varias horas sin éxito. Entonces, una señora mayor llamó la atención de los agentes hacia su gata, exclamando, «Mi gata ha encontrado algo». La gata guió a los policías hasta un cobertizo en ruinas, intentando insistentemente entrar debajo. Allí, entre cajas, encontraron al sospechoso escondido. La gata fue apodada Agente Pelusa y se convirtió en una celebridad local. Su foto con una placa policial en su collar apareció en varios periódicos. Hecho número 28. Los gatos participan en las elecciones con más frecuencia de lo que se piensa. En la década de 2000, en Islandia, Canadá, Australia e incluso Rusia, se registraron casos en los que los votantes escribieron los nombres de sus gatos en las papeletas. Por ejemplo, en un pueblo de Quebec, 24 votos fueron para un gato llamado Baltasar. Incluso lo nombraron jefe de un club local de intereses, como el residente más popular. La gente lo explicó simplemente, nuestros políticos se comportan peor que mi gato en la caja de arena. A veces, estas campañas electorales incluso llevaron a reuniones donde los gatos estaban presentes personalmente, y se comportaron, por cierto, mucho más decentemente que la mayoría de los funcionarios. Hecho número 29. Los gatos pueden ser zurdos, y no es broma. Sorprendentemente, los gatos, al igual que los humanos, tienen una pata dominante. Los científicos realizaron un estudio. Ofrecieron a 100 gatos la tarea de sacar comida de una botella. Resultó que alrededor del 70% mostró una clara preferencia. Algunos usaban su pata izquierda, otros su pata derecha. Curiosamente, los machos eran más a menudo sordos, mientras que las hembras eran más a menudo diestras. Además, la preferencia por la pata se mantuvo estable durante años. Así que si su gato constantemente le ofrece su pata de un lado, ¡felicidades! Tiene un zurdo peludo en casa. Solo que es improbable que raje zapatos. Hecho número 30. Un gato se convirtió en una estrella de TikTok porque le ganó al ajedrez a su dueño. En el año 2022, un usuario de Corea del Sur subió un video donde coloca las piezas de ajedrez, y entonces aparece su gato en la escena. Suavemente, con su pata, derriba una pieza y mueve otra. El dueño dice en broma, «Buen movimiento». El video obtuvo millones de vistas, y en los comentarios comenzó una discusión. «Hizo un enroque». «No, es un gambito miau». Le crearon una cuenta al gato, lo llamaron Capa Blanca y comenzaron a filmar una serie de partidas. Algunos espectadores están seguros de que su dueño juega por él, otros de que es un genio. Una cosa está clara, su inteligencia es definitivamente superior a la de aquellos que hacen un enroque con una taza de café. Confiesen en los comentarios, ¿quién de ustedes intentó enseñar a un gato a moverse como un caballo? O al menos, evitar que tire una torre del alféizar de la ventana. Hecho número 31. Los gatos domésticos son culpables de la extinción de más de 30 especies animales. Desde principios del siglo XX, los científicos han registrado que los gatos domésticos asilvestrados son una de las especies más destructivas para los ecosistemas, especialmente en las islas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los gatos en unas pocas décadas casi extinguieron por completo las poblaciones de aves cantoras locales, que no estaban acostumbradas a tales depredadores. En la isla australiana de Macquarie, los gatos destruyeron decenas de miles de conejos, aves y focas en 100 años. Los científicos los llaman irónicamente la versión ecológica de Terminator. Y sí, todos estos gatos eran inicialmente gatos domésticos comunes, simplemente los liberaron. Hecho número 32. Una gata recibió oficialmente el título de controladora de plagas en un museo británico. En el Museo Postal de Londres, desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, trabajó una gata llamada Tibbles. La contrataron para lidiar con una infestación de ratas y fue oficialmente registrada como cazadora de roedores. Tibbles no solo se ocupó de las ratas, sino que también se volvió tan popular que recibió un certificado, una medalla y una bonificación en forma de atún de primera calidad. Después de su muerte, se le erigió un monumento.
La ironía es que algunos de los objetos expuestos del museo ahora son olvidados, pero todos los guías turísticos conocen a la gata. Hecho número 33. La práctica mágica del péndulo felino es una tradición con un verdadero halo de misticismo. En el Tíbet y Mongolia, los chamanes creían que un gato podía indicar la dirección de los eventos futuros. Para ello, se colocaba al animal sobre una tela en el centro de una yurta y se observaba atentamente hacia dónde se dirigía. Si el gato se movía hacia la izquierda, esperaban malas noticias. Hacia la derecha, una buena cosecha. Si se echaba, existía el riesgo de enfermedad. Se apreciaban especialmente los adivinos que se movían estrictamente en el sentido de las agujas del reloj. Los etnógrafos modernos han encontrado varios manuscritos donde los gatos son descritos como conectores bigotudos entre mundos, y que su mirada a veces realmente hipnotiza. Hecho número 34. Una historia real de un gato que salvó a un niño de una serpiente. En el año 2005, en la India, una gata llamada Charu se hizo famosa en todo el país. Una serpiente venenosa entró en la casa y se dirigía hacia la cuna del bebé. Los padres estaban en la habitación contigua. La gata saltó sobre la serpiente, la golpeó varias veces con sus patas, luego la arrastró debajo de la cama y la sujetó. Los adultos acudieron al oír el ruido. Los médicos confirmaron, la serpiente era venenosa. Su mordedura podría haber sido mortal. Más tarde, Charu recibió una medalla y una cesta de pescado seco del alcalde, lo que, hay que admitirlo, suena mucho mejor que un reconocimiento burocrático. Hecho número 35. Los gatos predicen terremotos, y lo hacen antes que los instrumentos. Observaciones científicas en Japón, Italia y China han demostrado que los gatos comienzan a comportarse de manera extraña varias horas antes de los temblores subterráneos. Se esconden, maullan, arañan las puertas y rechazan la comida. Un estudio en la Universidad de Tokio mostró que hasta el 90% de los gatos mostraron un comportamiento ansioso 12 horas antes de un terremoto. Los científicos creen que los gatos sienten vibraciones ultrasónicas o cambios en el campo magnético. Por lo tanto, en algunas aldeas, los gatos se mantienen como biosensores. Y cuando toda la aldea escucha, Murka se escapó al armario, la gente ya sabe, es hora de salir. Pero aquí hay un detalle del que no se suele hablar. En la aldea de Okatsaki, en Japón, hay un letrero. Si la gata Noriko no sale del sótano, cancelen la boda y cierren el gas. Era tan respetada que una vez realmente pospusieron un festival. La razón, Noriko se paró en la entrada y sisió. 3 horas después, ocurrió una sacudida subterránea. Desde entonces, la llaman Madame Premonición. Hecho número 36. Los gatos fueron reclusos oficiales en las prisiones británicas. A principios del siglo XX, algunas prisiones de Gran Bretaña tenían gatos, oficialmente con tarjetas e incluso nombres. Vivían en celdas, cocinas y sótanos, cazando ratas. La prisión de Wormwood Scrubs en Londres incluso llevaba un registro de estos empleados felinos. La más famosa fue una gata llamada Susie, que vivió hasta los 16 años y era considerada un talismán para los recién llegados. Los presos creían que si Susie se te acercaba, tu condena sería fácil. Si te ignoraba, prepárate para las dificultades. Y según la leyenda, tenía un guardián favorito al que recibía en las puertas cada mañana a las 7. Hecho número 37. Una gata viajó haciendo autostop por toda Alemania y regresó a casa. En el año 2007, una familia alemana perdió a su gato, Hans, cuando éste se escapó durante unas vacaciones en el sur del país. 9 meses después, regresó a casa, bastante más delgado, pero vivo. Los dueños descubrieron que camioneros y empleados de gasolineras habían alimentado a Hans durante su viaje. Uno incluso le puso el apodo de jefe por su descarada costumbre de subirse a la cabina de los camiones. ¿Cómo encontró el camino a casa sigue siendo un misterio? Los científicos dicen que los gatos se orientan por el campo magnético de la Tierra. Los dueños dicen que simplemente extrañaba su hogar. Y Hans, como un verdadero alemán, simplemente guardó silencio y comió salchichas. Hecho número 38. Los gatos no se reconocen en el espejo, pero esto no les preocupa en absoluto.
A diferencia de algunos animales, delfines, elefantes, cuervos, los gatos suspenden la prueba del espejo de autoconciencia. Cuando se les dibuja un punto en la frente y se les muestra un espejo, lo ignoran. En el mejor de los casos, sisean o se van. Pero hay un matiz. Los gatos distinguen perfectamente el reflejo de una persona, su cola o una mosca volando. Los psicólogos sugieren, simplemente no les importa quién está en el espejo. Lo principal es que no les interrumpan la siesta. Y quizás esta sea la reacción más sensata a su propio reflejo de todas. Hecho número 39. Los gatos saben manipular su voz de manera que nos resulta difícil negarle sus peticiones. El maullido de un gato es más que una simple serie de sonidos. Científicos de la Universidad de Sussex en 2009 descubrieron que los gatos incorporan a sus peticiones elementos sonoros que recuerdan al llanto de un bebé. El componente de alta frecuencia en el miau afecta al cerebro humano de forma similar al llanto de un bebé, activando el instinto de respuesta inmediata. Esta táctica la utilizan los gatos que viven con humanos. Los gatos callejeros no maullan de esta manera. Por lo tanto, han evolucionado literalmente para convertirse en manipuladores. Y nosotros caemos en ello. Con gusto. Hecho número 41. Una gata se convirtió accidentalmente en una estrella del pronóstico del tiempo en Nueva Zelanda. En el año 2016, durante un pronóstico del tiempo en vivo en TVNZ, una gata saltó sobre el escritorio del presentador. Él mantuvo la calma, continuó su informe sobre el ciclón mientras acariciaba al animal y comentaba: «Tenemos aquí una disminución peluda». El video se volvió viral. La gata fue llamada Meteosha y fue invitada oficialmente al estudio. Se sentaba en los mapas meteorológicos, miraba a la cámara y a veces bostezaba. El presentador bromeaba: «Si Meteosha se acurruca, lleven un paraguas. Si se va, cancelen el picnic». Curiosamente, los pronósticos comenzaron a ser más precisos. Si todos los pronósticos del tiempo tuvieran un asistente peludo, seguramente serían más vistos. ¿Cómo nombrarían ustedes a su meteoróloga felina? Hecho número 41. Un gato sobrevivió a 3 naufragios. Esto es un hecho documentado, no una leyenda. Durante la Segunda Guerra Mundial, un marinero británico adoptó un gato llamado Oscar. El animal se encontraba inicialmente en el acorazado Bismarck, que luego fue hundido. Oscar milagrosamente sobrevivió y fue rescatado por otro barco, el destructor Cossack. Un mes después, este barco también se hundió. Y de nuevo, el gato se salvó. Lo recogieron en un tercer barco, el Arcadia. Semanas después, ocurrió un tercer incidente. El barco fue atacado por un torpedo. En esta ocasión, el barco no se hundió, pero sufrió graves daños. Oscar sobrevivió. Después de esto, lo apodaron Sam el Insumergible y lo enviaron a tierra, a la jubilación. Su suerte marítima era simplemente demasiada. Hecho número 42. Durante el rodaje de El Padrino, un gato protagonizó un sabotaje actoral y se convirtió en una parte icónica de la escena. En la escena inicial de El Padrino, Marlon Brando sostiene un tranquilo gato gris. Sin embargo, según el guión, no había ningún gato. Simplemente llegó al set, saltó a las rodillas del actor y se negó a irse. El director Francis Ford Coppola decidió que sea. Como resultado, Brando acaricia al gato mientras habla sobre el destino de la familia, creando una de las escenas más memorables de la historia del cine. Los micrófonos casi arruinaron la toma, porque el gato ronroneaba demasiado fuerte. No Don Corleone, sino Moore Corleone. Hecho número 43. Los gatos ayudaban a los monjes en los scriptoriums, pero una vez dañaron un manuscrito secular. En la Edad Media, cuando los libros se copiaban a mano, los monjes en los scriptoriums a menudo tenían gatos para proteger los pergaminos de los roedores. Sin embargo, un gato una vez caminó sobre un texto recién escrito, dejando claras huellas de patas en la tinta húmeda. El manuscrito se ha conservado y ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional de Croacia. El monje que copió el texto añadió una nota: «Maldito sea el que dejó entrar a la bestia». Los científicos están seguros, las huellas son auténticas y el texto tiene más de 500 años. El gato probablemente buscaba un lugar cálido y entró en la historia. Por cierto, aquí hay una adición interesante.
Otro manuscrito, conservado en una biblioteca belga, contiene una mancha, rastros de orina. La inscripción del copista dice: «Maldito sea el gato que profanó esta escritura. Que Dios le perdone, porque yo no puedo». La ironía, sin duda, es el mejor legado de la Edad Media. Hecho número 44. Un gato enseñó a un psicólogo cómo pedir correctamente. El profesor Gerald Foster, un psicólogo conductual estadounidense, realizó una vez un experimento. Quería averiguar cómo se forma la habilidad de petición manipuladora en los animales. Tenía un gato llamado Ellie y estableció una regla. La comida solo se podía obtener tocando suavemente su pierna con la pata. Después de 2 semanas, el gato entendió. Golpes fuertes, no. Toque suave, sí. Luego comenzó a usar la misma técnica con otras personas, masajeando sus rodillas y muñecas. Foster admitió más tarde: «El gato me enseñó mejor que yo a él». Ellie, por cierto, apareció en revistas como entrenadora felina de negociaciones. Hecho número 45. Un gato se convirtió en habitante de la Estación Espacial Internacional. Casi. En el año 2019, apareció un gato virtual en el módulo de la Estación Espacial Internacional. Se llamaba Orión y era parte de un proyecto para reducir la ansiedad de los astronautas durante largos periodos de aislamiento. A través de unas gafas especiales de realidad aumentada, la tripulación podía llamar a Orión, que maullaba, se acurrucaba e incluso, supuestamente, ronroneaba al tocarlo. El experimento demostró que los niveles de estrés disminuían. Un astronauta admitió que hablaba con el gato virtual todas las noches. No interrumpe y no flota en el aire como una tetera, bromeó en su informe. Y ahora, una mini leyenda espacial. Se rumora que un ingeniero de la NASA programó a Orión para que desapareciera de la pantalla si el usuario decía malas palabras. Lo llamó censura de confort peludo. Y sí, el ingeniero era dueño de 3 gatos reales. Hecho número 46. Los gatos pueden contar, pero solo hasta 4. Científicos japoneses realizaron una serie de experimentos en el año 2016, ofreciendo comida a los gatos en tazones con diferentes cantidades de piezas. Cuando las piezas estaban cubiertas, los gatos recordaban su cantidad e iban al tazón con más, pero solo si la diferencia era de hasta 4. Con un número mayor, el interés se perdía. Esto se llama número límite, y para los gatos es el mismo que para los bebés. Así que si pones 5 trozos de pescado y comes uno, el gato lo notará, y lo recordará, y posiblemente luego te dejará caer un cactus, simplemente por matemáticas. Hecho número 47. Un gato accidentalmente llamó a la policía y casi frustra una operación especial. En el año 2003, en Texas, un gato llamado Jumbo subió a una mesa donde había un teléfono de servicio. Se acostó, tiró suavemente con su pata y marcó el número de emergencia. Cuando el despachador contestó, solo se oían ruidos y sonidos extraños. En pocos minutos, un equipo de respuesta rápida llegó a la dirección. La dueña abrió la puerta en bata y en el centro de la habitación estaba Jumbo, imperturbable y contento. La policía evaluó el nivel de amenaza como travesura peluda. La dueña recibió una advertencia: mantener las patas peludas lejos de la comunicación con el mundo exterior. Hecho número 48. Los gatos adoran las cajas, incluso las cajas dibujadas. Un experimento realizado en la Universidad de Lincoln, en Gran Bretaña, demostró que si se dibuja un cuadrado en el suelo, con cinta adhesiva, tiza o simplemente delimitando un contorno imaginario, un gato, en 9 de cada 10 casos, se sentará dentro, incluso si es solo un contorno, sin paredes. ¿La razón? La sensación de seguridad y espacio limitado. A los gatos les resulta más fácil controlar su entorno cuando están dentro de los límites. Los científicos llamaron a este fenómeno la ilusión de la caja. Internet lo captó al instante. El flashmob #InvisibleBox, con gatos sentados en rectángulos dibujados, obtuvo millones de visitas. ¿Magia? No, la geometría de los instintos. Hecho número 49. En Dinamarca, un gato, sin saberlo, enseñaba en una universidad. En la Universidad de Copenhague, el profesor Hans Brenner impartía un curso de biología del comportamiento. Como parte de un experimento, registró oficialmente a su gato como participante asociado del proyecto.
El gato recibió una placa identificativa, su foto se exhibió en un panel y los estudiantes debían observar su comportamiento diariamente. El gato, llamado Theo, vivía en el departamento, dormía en las mesas y de vez en cuando interrumpía las clases acostándose sobre el proyector. Al final del semestre, Theo recibió el título de asistente de profesor. La entrega del diploma se realizó entre aplausos. Y sí, en ese momento, Theo se comía su quinta salchicha, directamente en la cátedra. Hecho número 50. Un gato se convirtió en testigo involuntario de un robo y ayudó a atrapar al criminal. En el año 2014, en Milwaukee, un desconocido robó un apartamento. Parecía que no había ninguna prueba, pero en la grabación de la cámara de seguridad se notó algo extraño. Cuando el ladrón entró al apartamento, el gato levantó la cabeza, miró a la cámara y se fue. Cuando entró el dueño, el gato saltó de alegría. El investigador notó la diferencia en la reacción, tomó una foto del rostro del ladrón y lo identificó a través de una base de datos. Más tarde bromeó. El gato mostró más emociones que la mayoría de los testigos. Al gato lo llamaron Inspector Gato, por respeto. Confiesen, ¿quién tiene en casa una cara felina que se pueda presentar como prueba en un juicio? Escriban en los comentarios, ¿su gato es testigo, abogado o el principal sospechoso? Hecho número 51. Los gatos pueden leer las emociones humanas y usar esto para su propio beneficio. En el año 2008, un grupo de etólogos italianos descubrió que los gatos son capaces de reconocer las emociones humanas a través de las expresiones faciales y la entonación de la voz. El experimento involucró a más de 30 gatos domésticos. Cuando los dueños ponían una cara de enfado y hablaban con un tono duro, los gatos se alejaban, tratando de no entrar en contacto. Con una sonrisa y una voz suave, por el contrario, se acercaban. Y lo más interesante, con las mismas palabras, pero con diferente entonación, los gatos elegirán el sonido benevolente. ¿Qué significa esto? Pueden sentir tu estado de ánimo. Y si te ignoran, quizás simplemente estás gruñendo demasiado enojado. Hecho número 52. En el año 2015, durante la visita del Papa Francisco a una catedral de Nápoles, ocurrió un evento inusual. En el momento de la ceremonia de bienvenida oficial, un gato apareció en la alfombra roja. Caminó tranquilamente pasando por el personal de seguridad, ignorando las cámaras, y se dirigió hacia el trono papal. El Papa Francisco se rió y comentó: «Ella también podría tener un mensaje». El gato no fue retirado, permaneció cerca del púlpito hasta el final de la ceremonia. Más tarde, el Vaticano emitió un comunicado oficial. Todas las criaturas de Dios tienen derecho a una audiencia, incluso las más esponjosas que nosotros. Hecho número 53. Una gata aprendió a traer zapatillas, pero no gratuitamente. En el estado de Ohio, una gata llamada Betty se convirtió en heroína de las noticias locales. Su dueña la entrenó accidentalmente para traer zapatillas, primero jugando, luego en serio. Sin embargo, había una condición. Betty solo lo hacía a cambio de un premio. Cuando la dueña una vez olvidó darle un premio, las zapatillas dejaron de aparecer. Científicos de una universidad local la observaron durante una semana y concluyeron: la gata había formado un acuerdo de comportamiento. No era un truco, sino un acuerdo laboral consciente. Un profesor incluso bromeó: la próxima vez exigirá un contrato y un seguro. Hecho número 54. Los gatos escuchan ultrasonidos, y esto no es solo un hecho científico, sino una superhabilidad. El oído humano capta sonidos hasta 20.000 hercios. Los gatos escuchan hasta 65.000. Esto significa que pueden detectar el chillido de un roedor o la señal de una máquina que se acerca mucho antes de que usted comprenda algo. Además, los gatos giran sus orejas 180 grados, independientemente uno del otro. Esto convierte su oído en un verdadero radar. Y si usted piensa que el gato de repente saltó sin razón, lo más probable es que simplemente haya oído algo con lo que una persona ni siquiera sueña, o su refrigerador vuelve a pitar desde adentro. Hecho número 55. Una gata obtuvo residencia permanente en la embajada y no puede ser expulsada. En el año 2009, una gata callejera apareció en la embajada británica en Jordania. Los diplomáticos comenzaron a alimentarla.
Vivió primero en el jardín, luego en el vestíbulo y finalmente en el despacho del cónsul. Durante una inspección, el personal encontró una solución. Registraron a la gata oficialmente como asistente emocional. El animal recibió el nombre de Dora, en honor al reconocimiento diplomático, e incluso una placa en su collar. Más tarde, se la mencionó en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores. El informe añadió irónicamente: Dora demostró habilidades excepcionales para reducir la tensión internacional mediante ronroneos. Y aquí hay una observación diplomática adicional. Se cuenta que un día, Dora se acercó al embajador de otro país cuando éste estaba enfadado por una demora en la recepción. La gata se acostó a sus pies, él se inclinó para acariciarla y sonrió. La disputa se resolvió en un minuto. El informe interno lo calificó como intervención informal de una tercera parte. Punto 56. Los gatos sienten el campo magnético de la Tierra y pueden usarlo como navegador. Un estudio de científicos alemanes demostró que los gatos se orientan no solo por la vista, el olfato y el oído, sino también por el campo magnético. Se les implantaron microdispositivos con etiquetas y se rastreó su ruta de movimiento después de ser trasladados a decenas de kilómetros de casa. En la mayoría de los casos, los gatos encontraron el camino de regreso, incluso a través de un terreno desconocido. Los científicos sugieren que tienen un biocompás en su cerebro, como las aves y las abejas. Por lo tanto, cuando su gato sale a pasear, regresa no porque conozca el camino, sino porque literalmente siente el norte. Y sí, no muerde el compás. Hecho número 57. Un gato causó el despido de un profesor, pero no porque hiciera sus necesidades durante una clase. En el año 2001, en la Universidad de Kansas, un profesor de biología publicó en la página web del departamento información sobre su gato, alegando que éste dirigía en secreto todos los proyectos. La broma tuvo éxito, a los estudiantes les gustó, le inventaron una biografía, le dieron un título e incluso escribieron artículos científicos. Pero al cabo de un año, la nueva dirección decidió que el humor era inaceptable en sitios web oficiales. Despidieron al profesor por falta de seriedad en su reputación científica. La ironía reside en que el último artículo en el sitio web se titulaba La evolución del absurdo en el ámbito académico. El gato, por cierto, no sufrió ningún daño. Lo invitaron a trabajar en otro laboratorio. Por cierto, corría una anécdota. Cuando el profesor recogía sus cosas, el gato se sentó en la caja y se negó a salir. Los empleados comentaban: bueno, él ciertamente no fue despedido por voluntad propia. En su nuevo puesto, al gato lo nombraron consultor de laboratorio. Incluso le regalaron una tarjeta de visita. Dr. Moore, experto en espacio personal. Punto 58. Los gatos distinguen su propio nombre, incluso si aparentan lo contrario. En 2019, científicos japoneses realizaron una serie de experimentos con más de 60 gatos. Se les leyeron listas de palabras entre las que se encontraban sus nombres. Al oír sus nombres, los gatos casi siempre reaccionaban, giraban la cabeza y las orejas y comenzaban a mover los bigotes. Sin embargo, no todos accedían a responder al llamado. Conclusión: los gatos saben perfectamente cuál es su nombre, pero simplemente consideran innecesario responder cada vez. Esto no es una falta de inteligencia, sino más bien un concepto interno de libertad. O un estilo. Zen felino. Hecho número 59. Los gatos saben mentir. Es decir, simulan comportamientos para obtener lo que desean. A principios de la década de 2000, los veterinarios canadienses comenzaron a notar una peculiaridad extraña. Los gatos, que una vez probaron medicamentos con sabor a pescado, fingían estar enfermos para volver a obtenerlo. Algunos comenzaban a cojear, maullar lastimosamente y a echarse cerca del botiquín. Los exámenes repetidos mostraban: todo estaba bien, pero tan pronto como recibían la dosis deseada, la enfermedad desaparecía. Los científicos llamaron a esto simulación intencionada con un motivo alimenticio. En el mundo animal, este es un comportamiento extremadamente raro. ¿Y los gatos? Simplemente entendieron antes que otros que si se juega con la lástima, se puede obtener algo sabroso. Especialmente si se hace con una cara de «me estoy muriendo, pero con dignidad».
Hecho número 60. Una gata interrumpió un partido de fútbol y se convirtió en la mascota del club. En el año 2018, durante un partido de la Liga de Campeones inglesa, una gata saltó al campo. El árbitro detuvo el juego. Los futbolistas esperaron mientras el animal corría enérgicamente a lo largo de la línea lateral, olía las botas del delantero y se sentaba en la portería. Los espectadores gritaron de alegría. El partido se reanudó solo después de 5 minutos. La gata fue atrapada, llevada a un refugio y al día siguiente encontró un hogar. Los aficionados insistieron en que se la nombrara mascota del equipo. Ahora aparece en los carteles, su nombre es Pixie y, según los rumores, trae suerte en los penaltis. ¿Quién de ustedes tiene un gato que rompe las reglas pero sigue siendo un favorito? Escriban en los comentarios por qué perdonaron a su peludo gamberro. Hecho número 61. Los gatos ven en la oscuridad, pero no como usted piensa. Sí, los gatos se orientan perfectamente en la oscuridad, pero esto no es visión nocturna en el sentido literal. Simplemente tienen 6 veces más bastones en la retina del ojo que los humanos, las células que se encargan de percibir la luz tenue. Sin embargo, si la habitación está completamente oscura, oscura como la boca del lobo, un gato, al igual que usted, no verá nada. Pero con la más mínima fuente de luz, las estrellas por la ventana, una lámpara en el pasillo, verá casi como de día. Además, los gatos tienen un tapetum lucidum, una capa reflectante especial detrás de la retina. Es lo que hace que sus ojos brillen en la oscuridad, y un poco espeluznantes si no se está preparado. Dato 62. En Japón existe una estación de tren cuyo jefe es un gato. La estación Kishi, en la isla de Shikoku, se hizo mundialmente famosa gracias a una gata llamada Tama. A principios de la década de 2000, el ferrocarril estaba a punto de cerrar por falta de pasajeros. Sin embargo, la situación cambió cuando un empleado local comenzó a llevar a su gata al trabajo. Los turistas acudían para fotografiarse con el jefe de estación. Le dieron un uniforme, un sombrero e incluso construyeron una caseta con forma de cabeza de gato. Los ingresos aumentaron tanto que se salvó el ferrocarril. Después de la muerte de Tama, fue ascendida a diosa, y su puesto fue ocupado por un gato llamado Nitama, segunda Tama. En esencia, los japoneses simplemente reconocieron oficialmente lo obvio: los gatos mandan desde hace mucho tiempo. Hecho número 63. Los gatos no perciben el sabor dulce, en absoluto. Sí, aunque laman helado o pastel, los gatos en realidad no perciben el sabor dulce. Carecen de los receptores necesarios en la lengua. Sin embargo, tienen una hipersensibilidad a los aminoácidos y las grasas. Por eso, reaccionan a la carne, incluso si está cruda, fría o envasada. Los científicos creen que durante la evolución, como estrictos carnívoros, los gatos simplemente perdieron la necesidad de lo dulce. Así que si alguna vez compartiste un pastel con tu amigo peludo, ya sabes, lo hacía por atención. O por la crema. Hecho 64. Una gata se sentó accidentalmente en el teclado y envió un correo electrónico al alcalde. En el año 2010, en Spokane, Estados Unidos, la dueña, Rachel, dejó su portátil abierto y salió de la habitación. Su gata, Penny, se subió al teclado, abrió el cliente de correo electrónico y pulsó enviar. El correo electrónico llegó al alcalde de la ciudad. El asunto del correo electrónico era SDFHSDGSDSSS. Para sorpresa de todos, el alcalde decidió responder: «Encantado de saber de ti, Penny. Si tienes alguna queja, maulla 2 veces». Ese día, la gata se convirtió oficialmente en la primera corresponsal peluda en la historia del gobierno municipal. Hecho 65. Un gato estuvo presente en el nacimiento del telégrafo y casi incendia el laboratorio. En 1844, cuando Samuel Morse y Alfred Vail estaban probando la primera línea telegráfica funcional, vivía un gato en el laboratorio. Se calentaba cerca del equipo, hasta que un día, con su cola, derribó un cable de cobre sobre una lámpara caliente. Chispas, un estallido, pelaje chamuscado y una cinta telegráfica casi quemada. Salvaguardaron al gato, apagaron el fuego y los inventores decidieron, por precaución, retirar a la asistente peluda. Vail bromeó más tarde: si el telégrafo hubiera fallado, culparía al factor gato. Afortunadamente, todo terminó con un ligero olor a pelo quemado.
Como un bono felino, Vail supuestamente propuso nombrar al primer telegrama no "What hath got rot", sino "What hath got cost", ¿qué ha causado el gato? Morse se negó. La historia guarda silencio sobre esto, pero el gato vivió mucho tiempo, ahora registrado en los protocolos como testigo involuntario de la revolución tecnológica. Hechos 66. Un gato ayudó a detener a un espía durante la Guerra Fría. En los años 60, en el apogeo de la Guerra Fría, en Berlín Oriental, un agente de contrainteligencia observó el comportamiento inusual del gato de un vecino. Todas las noches, el animal se acercaba a la misma pared y comenzaba a maullar nerviosamente. Inicialmente, se asumió que la causa eran los ratones. Sin embargo, pronto se descubrió que detrás de la pared se ocultaba un dispositivo de escucha y en el apartamento vivía un agente que transmitía información a Occidente. El gato, con su excelente oído, reaccionaba a los impulsos de alta frecuencia. El vecino, en esencia, simplemente seguía a su antiespía ronroneante. El agente fue arrestado y al gato le regalaron 1 kilogramo de salchichas. La espía resultó tenía bigotes. Hechos 67. Una gata se convirtió accidentalmente en un ícono del feminismo en los Estados Unidos gracias a sus mordiscos y a su carácter. En el siglo XIX, en Massachusetts, vivía una sufragista llamada Louisa Mayfield, quien tenía una gata llamada Miss Havisham. La gata se hizo famosa por morder únicamente a hombres, y solo a aquellos que discutían con su dueña. Los periódicos de la época la describieron como una feminista blanca y ruidosa en 4 patas. En una reunión, cuando un funcionario local llamó a las mujeres excesivamente sensibles, Miss Havisham saltó de su cesta y le mordió un dedo. Este incidente entró en los anales del movimiento. Más tarde su imagen se imprimió en folletos. Una revolución ronroneante en acción. Hechos 68. Los gatos prefieren a las mujeres, científicamente probado. En el año 2013, científicos suizos realizaron un estudio observando el comportamiento de los gatos domésticos en familias. Los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores. Los gatos contactaban más a menudo con las mujeres, permanecían más tiempo cerca de ellas, maullaban más y se frotaban contra ellas. ¿Las razones? El tono de voz, la mímica, las entonaciones. Todo esto coincide con la forma en que los gatos se comunican entre sí. La voz femenina, por regla general, es más aguda y suave, más cercana a las vocalizaciones felinas. Hombres, no se ofendan, los gatos también los quieren, simplemente pueden mostrar más respeto a las mujeres. Hechos 69. En la aldea de Tiruvannamalai, estado de Tamil Nadu, India, una gata llamada Mina alcanzó un estatus inusual. Cada tarde venía al templo, se sentaba a la entrada y parecía escuchar atentamente los cantos religiosos. Esto ocurría diariamente. Los aldeanos pronto interpretaron esto como una señal, reconociendo a la gata como especial. Comenzaron a ofrecerle leche y flores, e incluso la incluyeron en las procesiones festivas. El sacerdote bromeó: «Si empieza a hablar, me jubilaré». Mientras tanto, Mina continuó su servicio en silencio, manteniendo una actitud de absoluta dignidad. Su nivel de iluminación podría considerarse máximo. Hecho número 70. Un gato inspiró el famoso retrato de Salvador Dalí con animales voladores. Una de las fotografías más conocidas del siglo XX, Dalí Atomicus, muestra a Salvador Dalí flotando en el aire, rodeado de agua, una silla y 3 gatos volando. El fotógrafo, Philipp Hausmann, realizó más de 20 intentos para capturar la escena. En cada intento, los asistentes lanzaban los gatos al aire al mismo tiempo que salpicaban agua y lanzaban los muebles. Dalí participó con entusiasmo. Según los informes, los gatos salieron ilesos, pero estaban claramente disgustados. El artista comentó más tarde: «Nada transmite el surrealismo con tanta precisión como un gato volador». Y sí, la verdadera estrella de la fotografía no es él, sino el gato que logró cerrar los ojos. ¿Quién más ha intentado fotografiar a su gato saltando y solo obtuvo una mancha y una sombra? Compartan sus fotos en los comentarios. Organicemos una exposición de surrealismo felino. Hechos 71. Un gato causó pánico masivo a bordo de un avión. En el año 2005, un vuelo de Zúrich a Ámsterdam realizó un aterrizaje de emergencia. La razón: una gata llamada Lucy escapó de su transportín y entró en la cabina.
Mientras la tripulación intentaba atraparla, el animal tocó accidentalmente un panel de control, activando la sirena y toda la electrónica. Los pasajeros escucharon un agudo bip bip, vieron el alboroto en la cabina y comenzó el pánico. El avión aterrizó en el aeropuerto más cercano. Lucy fue atrapada, abrazada, alimentada y ya no se le permitió volver a subir a bordo. El informe de la aerolínea decía interferencia peluda inesperada. Los pilotos luego admitieron, ni siquiera en turbulencias gritaron tanto. Hecho número 72. Los gatos poseen una memoria instantánea y evalúan el peligro al instante. Los estudios han demostrado que un gato puede determinar la seguridad de una situación en milisegundos. Su vista y oído están adaptados para un análisis de huir o luchar. Si alguna vez se te ha caído una cuchara y tu gato ha desaparecido antes de que pudieras decir ¡ay!, no es una coincidencia. Los gatos tienen un mecanismo de memoria ultra corta. Recuerdan la ubicación de los objetos y los sonidos en el espacio y escanean instantáneamente los cambios. Los científicos llaman a esto una ráfaga sensorial. O, en términos humanos, es como si cada vez que entras en una habitación supieras en medio segundo quién se esconde dónde y quién ha dejado caer un Sirnik. Hecho número 73. Un gato salvó una biblioteca del cierre, solo con su cola. En el pequeño pueblo de Spencer, estado de Iowa, en los años 2000, la biblioteca local estaba amenazada. Recortes de personal, falta de financiación, bajo número de visitantes. Todo cambió cuando llegó un gato. Simplemente entró de la calle, se acomodó en una pila de libros y se quedó. El personal lo dejó quedarse, y pronto la gente empezó a venir a leer y acariciar. El gato se llamó Dewey. Se convirtió en una celebridad local, se escribió un libro sobre él, se hizo una exposición y se rodó un documental. La asistencia aumentó considerablemente. Dicen que una vez, Dewey se quedó dormido sobre un informe de optimización de personal. Y ese informe desapareció misteriosamente. ¿Coincidencia? Improbable. Hecho número 74. Los gatos utilizan vibraciones y pueden casi usarlas para curar a las personas. El ronroneo de un gato no es simplemente un sonido, sino una vibración con una frecuencia de 25 a 100 hercios. Este es el rango de frecuencia en el que se produce la regeneración de tejidos y el fortalecimiento de los huesos. Los científicos han observado que los gatos, a diferencia de los perros, casi nunca sufren de osteoporosis. Además, las personas que interactúan regularmente con mascotas que ronronean a menudo muestran niveles de estrés más bajos, presión arterial más estable e incluso una cicatrización de heridas más rápida. Ultrasonido peludo. En resumen, lo principal es no interrumpir la sesión y acariciarlos bajo la barbilla a tiempo. Hecho número 75. Una gata ayudó a atrapar a un ladrón de joyas, sin siquiera sudar. En el año 2019, en Múnich, un ladrón entró en una joyería y escapó rápidamente. La policía, revisando las cámaras de seguridad, notó algo extraño. Una gata callejera, conocida localmente como Frau Klotz, apareció en las imágenes un minuto antes del robo. Se acercó a la puerta, se detuvo, miró fijamente y huyó de repente. Esto ayudó a determinar con precisión el momento en que comenzó el delito. Más tarde, un oficial vio a la gata en el mismo escaparate, miraba hacia adentro de nuevo, y de nuevo se escapó. Revisaron las cámaras, el ladrón había regresado. Lo detuvieron en el acto. Frau Klotz recibió un plato de nata y el estatus de consultora en miradas sospechosas. Por cierto, corría una historia. Después de este caso apareció el código Miau 77 en la radio policial, que significaba «Gata se comporta de forma extraña, verificar inmediatamente». Los propios policías bromeaban diciendo que el animal sentía la culpa mejor que un detector de mentiras, y Frau Klotz solo entrecerraba los ojos con arrogancia. Hecho número 76. Los gatos recuerdan la bondad, pero pueden guardar rencor de por vida. Estudios sobre el comportamiento de los gatos domésticos han demostrado que recuerdan perfectamente no solo quién los alimenta, sino también quién les pisó la cola alguna vez. Su memoria es a largo plazo, especialmente si las emociones fueron fuertes. Hay casos documentados donde un gato se escondió del mismo humano durante años y luego, de repente apareció y dejó un ratón en su almohada. ¿Un regalo? ¿Una disculpa?
o venganza en su propio estilo felino. Los científicos llaman a esto selectividad social, y nosotros lo llamamos así. Los gatos lo recuerdan todo, especialmente si olvidaste llenar su plato a las 7 de la mañana. Hecho número 77. Una gata se convirtió en modelo para los gráficos por computadora más conocidos de principios de la década de 2000. Si viste películas o jugaste videojuegos a principios de la década de 2000, es probable que hayas visto los movimientos de una gata llamada Zoe, sin saberlo. En el laboratorio de animación de la Universidad de Stanford, Zoe se usó para los primeros renderizados 3D realistas, mostrando cómo un animal se mueve, salta, aterriza y aralla. Sus movimientos se capturaron con un sistema de marcadores y se usaron en docenas de proyectos. Los desarrolladores dijeron, se movía perfectamente y despreciaba la cámara como ningún actor puede hacerlo, y sus honorarios eran bastante caros. Atún. Hecho número 78. Una gata salvó una casa de un incendio al despertar a sus dueños, a su manera. En Auckland, Nueva Zelanda, en el año 2014, un calentador en la sala se incendió. 3 personas dormían en la casa, y solo la gata Sandy percibió el olor a humo. No maulló, lo que hubiera sido demasiado simple, sino que empezó a tirar objetos de las estanterías, uno tras otro, una taza, un libro, un marco de fotos. Cuando cayó y se rompió un jarrón, la dueña se despertó. Todos lograron salir. Los bomberos dijeron después, 5 minutos más y todo habría quedado envuelto en llamas. Y la dueña dijo, prometo que no habrá más dieta. Y no más regaños por las flores. Hecho número 79. Los gatos pueden imitar el comportamiento de los perros. Algunos gatos que viven con perros adoptan sus modales. Los científicos han observado cómo los gatos comienzan a recibir a sus dueños en la puerta, a traer juguetes e incluso a correr a la orden. Esto se llama imitación interespecífica, un efecto raro pero posible. A veces, los gatos incluso mueven la cola. Sin embargo, a diferencia de los perros, en los gatos esto significa irritación, no alegría. Así que si su gato de repente empieza a jugar al apport, no se alegre, posiblemente esté recopilando información comprometedora o entrenándole. Hecho número 80. En San Diego, en el año 2022, una mujer compró a su gato un collar inteligente con GPS para rastrear sus paseos. Un día, notó que el gato se iba todas las tardes y pasaba 2 horas en la misma casa. Intrigada, fue a la dirección y encontró allí a su marido, con otra mujer. Él decía que trabajaba hasta tarde, pero el gato lo delató. La esposa solicitó el divorcio. Más tarde, la prensa publicó: el denunciante peludo resultó ser más honesto que el hombre. El gato, por cierto, se quedó con ella. La otra mujer recibió una aspiradora. Confiesen, ¿sus gatos espían a los vecinos? ¿O tal vez a ustedes? Compartan sus historias sobre detectives peludos. Será emocionante. Hecho 81. Los gatos pueden reconocer su reflejo en un espejo, pero no lo reconocen como una autoridad. A pesar de que los gatos no pasan la clásica prueba del espejo, entienden que el reflejo no es un gato real. Rápidamente pierden interés en él si no perciben su olor. Pero lo que es interesante, algunos gatos comienzan a ignorar demostradamente su reflejo, especialmente si ven allí a una persona con comida. Un gato llamado Orión de Viena incluso aprendió a usar un espejo para observar lo que sucedía en otra habitación. Una astucia digna de un espía. O simplemente otra prueba de que los espejos son solo una herramienta, pero su carácter es original. Hecho número 82. Un gato interrumpió accidentalmente una entrevista histórica y se convirtió en noticia. En el año 2017, durante una transmisión en vivo del canal de televisión BBC, se estaba llevando a cabo una importante entrevista con un economista que discutía la crisis global. De repente, un gato entró en la habitación, saltó sobre el teclado y luego apagó la cámara. Durante unos segundos, los espectadores vieron una pantalla negra. Cuando se restableció la conexión, el economista se disculpó y en la pantalla apareció un gato con la expresión de «Lo salvé de una tontería». El video se volvió viral y la gata, su nombre era Mabel, fue invitada al estudio por separado. El periodista dijo: «Ella tuvo un pronóstico más preciso que muchos analistas». Hecho 83.
Los gatos son capaces de sentir la aproximación de su dueño, incluso sin sonido. Muchos dueños de gatos afirman que sus gatos comienzan a mostrar excitación o los reciben en la puerta incluso antes de que el coche se acerque a la casa. Los científicos sugieren que esto se debe al ultrasonido del motor, el ritmo familiar de los pasos, el olor, el movimiento del aire y un complejo de factores que el gato percibe a nivel subconsciente. Sin embargo, estas son solo hipótesis. Todavía no hay una explicación oficial, y quizás nunca la haya, porque un gato no es solo una mascota, es el silencio que tiene bigotes y sus propios métodos de predicción. Hecho 84. Un gato se convirtió inesperadamente en la estrella de un desfile de moda en París, causando sensación. Durante la Semana de la Moda de París en 2016, un gato apareció repentinamente en la pasarela. Pasó con gracia entre las modelos, se acomodó en un vestido de alta costura y comenzó a asearse. El público aplaudió con entusiasmo, los fotógrafos cambiaron su enfoque y el diseñador lo llamó una intervención artística espontánea. Después del desfile, incluso se intentó contratar al gato como artista independiente. Sin embargo, el gato se negó, o mejor dicho, escapó. La prensa francesa escribió más tarde: fue el paso más seguro de todo el desfile. Hecho 85. Una gata participó en un maratón y casi llega a la meta. En el año 2019, durante el maratón de Estambul, los participantes notaron una gata blanco y negro corriendo junto a ellos desde el principio. Corrió varios kilómetros, sorteando a los corredores, esquivando los bordillos y recibiendo agua de los voluntarios. En el 5.º kilómetro, entró brevemente en un café, pero regresó 10 minutos después y continuó. No llegó a la meta, se sentó en el bordillo y se acostó. Más tarde, uno de los corredores la adoptó, la llamó Marafa, y afirma: ella entrena conmigo por las mañanas, solo si no llueve. Y aquí hay un dato adicional. Después de esa carrera, los organizadores anunciaron que a partir del año nuevo agregarían al maratón una categoría oficial de participantes bigotudos. Una broma, por supuesto. Aunque, considerando el éxito de Marafa, podría convertirse en realidad. Después de todo, no es peor que la mitad de los corredores humanos, solo que no se desgastó las garras. Hecho número 86. Los gatos comprenden las leyes de la física mejor de lo que se piensa. Científicos de la Universidad de Kioto en el año 2016 realizaron un experimento. Se mostraron a los gatos cajas cerradas, algunas conteniendo un objeto, otras vacías. Cuando se volteaba una caja vacía y nada caía, los gatos mostraban una clara sorpresa, a menudo mirando dentro para comprobar. Si había un sonido que sugería la presencia de un objeto, pero el objeto no aparecía después de voltear la caja, los animales lo buscaban. Este comportamiento indica una comprensión de la causa y el efecto y las expectativas basadas en las leyes físicas. En resumen, un gato tiene un modelo mental del mundo. Y si la gravedad se viola en ese modelo, espere una mirada de desaprobación. Hecho número 87. Un gato llamado Palmerston, llamado así en honor al ex primer ministro Lord Palmerston, reside en el Parlamento británico de Westminster desde el año 2010. Fue nombrada jefa cazadora de ratones y nadie se opuso. Palmerston tiene una cuenta de Twitter, un secretario de prensa e incluso un protocolo de comportamiento para las visitas de delegaciones oficiales. Una vez se enfrentó a Larry, el gato de la residencia del primer ministro. Los medios de comunicación lo llamaron la batalla de Whitehall. La ironía es que ninguno de estos funcionarios puede hablar, pero ambos son favoritos nacionales. Ningún político en los últimos 20 años ha recibido tantos me gusta. Hecho número 88. Una gata ganó un concurso de fotografía entre miles de participantes, sin hacer nada especial. En un concurso en Seúl en el año 2020, el primer lugar lo obtuvo una fotografía donde una gata simplemente está sentada en un alféizar, sin filtros, puesta en escena o elementos exóticos. Los jueces destacaron: en esta fotografía, absoluta tranquilidad. El autor de la imagen confesó: solo quería fotografiar el amanecer, y ella se interpuso. Así nació la imagen que superó a cientos de fotos épicas con saltos, efectos y luz de estudio. A veces, para conquistar al público, basta con sentarse y ronronear. Hecho número 89. Los gatos realmente comprenden a otros animales, especialmente a los perros.
A pesar de los estereotipos, los gatos y los perros no solo pueden coexistir pacíficamente, sino también construir modelos complejos de comunicación. Las investigaciones han demostrado que los gatos que viven con perros adaptan sus señales, maullan menos, utilizan más el contacto visual e incluso imitan el movimiento de la cola, a su manera. Además, memorizan las rutinas de los perros, cuando salen, juegan o piden comida. En una familia de Chicago, un gato comenzó a traer la correa cuando el perro era perezoso. El veterinario dijo, tienen su propio horario. Nosotros simplemente alquilamos metros cuadrados. Hecho número 90. Un niño llamado Ellie de Austin, Estados Unidos, sufría de autismo severo y no había hablado desde su nacimiento. 8 años. Las terapias no habían dado resultado. Todo cambió cuando trajeron a casa una gata rescatada. El niño comenzó a acariciarla, a observarla, y después de un mes pronunció su primera palabra, miau. Luego dijo gata, luego ve. Sus padres lloraron, su terapeuta no lo podía creer. Hoy Ellie es un adolescente, tiene 3 gatas y quiere ser veterinario. La primera gata, Luna, todavía duerme a sus pies. Si usted tiene una historia sobre cómo una gata cambió la vida de alguien, cuéntenosla, porque a veces un miau dice más que 1000 palabras. Hecho número 91. En el año 2021, en Rotterdam, una emisora de radio local experimentó un incidente inusual. El locutor salió brevemente del estudio, olvidando apagar el micrófono y dejando la consola de control desatendida. Su gato, que normalmente descansaba debajo de la consola, aprovechó la oportunidad. El animal saltó sobre el panel de control, accionando accidentalmente un deslizador y salió al aire inesperadamente. Los oyentes primero escucharon un susurro, luego un fuerte ronroneo y después los sonidos de botones siendo presionados. En un día, la transmisión obtuvo más de 800,000 reproducciones y el gato, llamado Nono, fue llamado el DJ más relajante del año. Como resultado, la emisora creó una sección nocturna especial, Cat FM, música para ronronear. Hecho número 92. Los gatos son capaces de reconocer su propio nombre, incluso en una conversación entre otras personas. En un experimento, los científicos pusieron grabaciones a los gatos, donde diferentes personas pronunciaban varias palabras, incluyendo sus apodos. Los gatos no reaccionaron a palabras desconocidas, pero al oír su nombre, movían las orejas, parpadeaban y se daban la vuelta. Esto ocurría incluso cuando la palabra sonaba como parte de una conversación ajena, no directamente. Los investigadores llegaron a la conclusión. Los gatos no solo distinguen la voz de su dueño, sino que se concentran en señales significativas, y el nombre es una de ellas. Es decir, te oyen, simplemente hacen como que no están obligados a responder. Porque tú no eres un gato. Hecho número 93. Un gato del Ministerio de Defensa de Lituania se coló en el despacho del ministro y se quedó dormido sobre documentos secretos. En el año 2018, durante una visita de periodistas al Ministerio de Defensa, uno de los gatos que viven en el edificio, sí, tienen varios, entró sigilosamente en el despacho del ministro. Con aire triunfal, el gato saltó sobre el escritorio y eligió una pila de papeles con la etiqueta «Para uso oficial» como lugar para dormir. Después, se negó a irse. El ministro reaccionó con humor. Ahora, si un documento se filtra, diremos que se lo llevó un gato. La oficina de prensa publicó una foto ese día con el pie de foto. Los secretos están a salvo, especialmente si están bajo un gato. Hecho número 94. Los gatos pueden adaptar su voz para ser mejor comprendidos por los humanos. Los gatos domésticos que viven con humanos durante más de 3 años comienzan a ajustar la frecuencia y el ritmo de sus miaus para adaptarse al humano. Esto se ha registrado en varios estudios, en Japón, Estados Unidos e Italia. Los gatos que viven con personas mayores hablan más despacio y con más suavidad. Con los niños, más a menudo y con un tono más agudo. Además, pueden imitar la estructura del habla, alargar los sonidos cuando el dueño canta, responder de forma entrecortada durante una discusión. No es un habla completa, pero claramente algo cercano a la imitación consciente. Resulta que nos están estudiando y probablemente nos consideran ligeramente atrasados. Hecho número 95.
Durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, un canal de televisión japonés transmitía en directo desde un puente de la ciudad. En un momento dado, un gato blanco y negro entró en el encuadre, cruzó el puente sin prisa y se detuvo justo delante de la cámara. Se sentó, comenzó a lamerse la pata y permaneció en antena casi un minuto. El vídeo se difundió instantáneamente por las redes sociales y los usuarios lo apodaron Kotonosea, la mascota felina de los juegos. Más tarde, los periodistas averiguaron que el gato vive cerca y a menudo sale a controlar la situación. Quizás no recibió medallas, pero sí mucho cariño. Si en los Juegos Olímpicos hubiera una disciplina llamada aparición más espectacular en pantalla, ¿por quién apoyarías? Escribe qué medalla recibiría tu gato, por el regate, la acrobacia o por comer espadines a velocidad. Hecho número 96. Una gata impidió el despegue de un avión, posiblemente previniendo una catástrofe. En el año 2016, en el aeropuerto de Addis Abeba, Etiopía, los pasajeros ya estaban a bordo cuando una gata entró de alguna manera en la cabina de pilotos. Salió de debajo del panel de instrumentos y comenzó a moverse inquietamente por la cabina, arañando todo a su paso. La tripulación canceló el despegue y durante la inspección posterior se descubrió un cortocircuito en uno de los compartimentos del cableado, posiblemente causado por un roedor. La gata olió el olor a quemado, se escondió y luego, sin poder contenerse, reveló el potencial accidente. Más tarde la llamaron Teniente Miau. El informe de la aerolínea decía, diagnóstico no autorizado, pero oportuno. Hecho número 97. Una gata entró en la historia de la iglesia al caerse del órgano durante la misa. Durante un servicio en una iglesia antigua de Brujas, Bélgica, un fuerte miau resonó desde el techo en medio del coro y una gata saltó del órgano. Cayó en un banco, pasó corriendo junto al altar y desapareció por un pasillo lateral. Los feligreses se quedaron paralizados y el organista bromeó. Fue una señal de arriba o de un lado. El video se volvió viral, acumulando millones de visitas. La gata fue luego acogida en los terrenos de la iglesia, llamada Gloria, y recibió una pequeña corona de cinta. Ahora los feligreses bromean, si ella está presente, la misa será un éxito. Hecho número 98. Los gatos pueden distinguir las caras humanas e incluso muestran preferencias. Durante mucho tiempo se creyó que los gatos nos reconocían solo por la voz y el olor. Pero una investigación de la Universidad de Harvard demostró que los gatos pueden diferenciar la cara de su dueño de la de un desconocido, especialmente con contacto visual regular. Además, muestran preferencias emocionales, miran más tiempo a quienes más interactúan con ellos, sonríen y los alimentan. Una de las participantes del experimento contó que su gato se giraba hacia la fotografía de su marido, pero se apartaba de la fotografía de su ex. ¿Y quién dijo que los gatos no pueden juzgar a las personas por su cara? Hecho número 99. Una gata en Canadá fue oficialmente catalogada como instructora de yoga. En Vancouver, una instructora de yoga comenzó a llevar a su gata, Molly, a las clases, simplemente porque la gata maullaba en la puerta. En algún momento, los alumnos empezaron a traerle juguetes, y Molly comenzó a demostrar estiramientos, acostándose en posturas de perro boca abajo y cobra. Los estudiantes aseguraban sentir una energía especial de ella. Después de un año, la incluyeron en el horario como motivadora los jueves. Incluso apareció un cartel en la sala. Si te estiras peor que la gata, no te preocupes, tienes 7 vidas para practicar. En la ciudad de Toyama, Japón, en el año 2010, un gato entró a una comisaría de policía. Simplemente entró al vestíbulo, se acostó en la alfombra y se quedó. Lo alimentaban, lo acariciaban y él ronroneaba en respuesta. Al mes siguiente, apareció en la comisaría un tablero de observaciones, donde cada uno anotaba el comportamiento del gato durante el día. Luego, se creó un horario de guardias para que nadie olvidara alimentarlo. Después de 6 meses, la ciudad registró un aumento en las llamadas a la policía. La gente venía no solo por asuntos oficiales, sino también a visitar al inspector Mitsu. El gato se convirtió en una marca viviente, sin uniforme, pero con la confianza de un general. Si este hecho te hizo sonreír, admite en los comentarios cómo llamarías a tu gato en el papel de guardián del orden. ¿Sheriff Pelusa? ¿Inspector Ronroneo? ¿O quizás General Patitas?